Hola, hola y bienvenidos a este canal. En este video te voy a explicar cuáles son las ventajas y las desventajas de la plataforma ClickWinner. Les recuerdo, ClickWinner es una plataforma de inversión que yo creé para aquellas personas que deseen ganar un ingreso pasivo de forma segura. Muy bien, pasemos a materia. Aquí les muestro las ventajas y las desventajas. He hecho dos listas. Primeramente, en las ventajas, no pagamos con el dinero de los nuevos inversores. Normalmente es costumbre de las empresas scam de pagar a las personas que ya están en el negocio con el dinero que va entrando. Esa es una práctica que no vamos a adoptar aquí, pues justamente es eso lo que hace la caída de las plataformas de inversión. Otra ventaja, no nos apalancamos. Yo he visto que el apalancamiento puede ser ventajoso, pero también es un peligro, pues el mercado lo manipulan para que justamente aquellas personas que estén apalancadas pierdan todo su capital. Es por eso que optamos por medidas más seguras. Y esa es una ventaja que tenemos, no nos apalancamos. No hay tope de ganancias por mes. Es verdad que nos dejamos guiar o nuestras ganancias van a estar en función de lo que el mercado diga, pero no hay un tope de ganancias. Por ejemplo, hay muchas plataformas de inversión que le dice usted puede ganar un 20% mensual, un 30%, un 50%, he escuchado hasta 100%. Sin embargo, esos son topes máximos que la empresa le va a ofrecer a usted. Aquí con nosotros no hay ese tipo de topes. Si el mercado lo permite, usted puede ganar un 100%, un 200%, un 300% mensual. Todo dependerá del mercado. Lo que queremos decir es que no hay topes, no hay topes de ganancia por mes. Es decir, si el mercado nos dio para 200% de ganancia, 200% de ganancia es lo que usted va a tener. No hay límite de ganancias en el tiempo o en función de su inversión. He sabido que muchas empresas, digamos que colocan un tope a su ganancia. Por ejemplo, si usted invertía, digamos, $100, la empresa le decía, hasta que usted alcance el 200%, le dejamos de pagar. Es decir, la empresa le duplicaba el capital y allí se acababa el contrato. Y con nosotros tenemos que decirle una buena noticia, es que no hay ese tope. Es decir, si usted alcanzó el 200% con nosotros, usted va a seguir ganando. El 300%, usted va a seguir ganando. No hay límite en función de su volumen de inversión y tampoco en el tiempo. Lo que nos lleva a la siguiente ventaja, que es una inversión vitalicia. Es decir, no tiene vencimiento. Esa es otra ventaja muy, muy grande que no he visto en ninguna otra empresa de este tipo. Posibilidad de inversión grande o pequeña. Nosotros estamos trabajando con dos paquetes, un paquete de 100 para aquellas personas que tienen un presupuesto bajo y un paquete de 1000 para aquellas personas que quizás quieran avanzar más rápido y obtener ganancias en proporción al volumen. Y así podrán elegir. Inversión anónima. Esto es muy importante y muy clave, pues nosotros no estaremos pidiendo, digamos, información privada de la persona que vaya a invertir, pues todo va a estar registrado en la blockchain. Lo que nosotros vamos a tener es simplemente billeteras. Y usted no va a tener que divulgar quién es. Simplemente vamos a saber cuál es su billetera y de esa forma, digamos que la inversión es anónima. No sabemos quién es usted. Entonces, un punto a tener en cuenta, pues hay muchas personas que toman muy en cuenta su privacidad, sus ganancias, lo que sea, y aquí nosotros no sabemos quién es usted, si usted invierte o no invierte. Claro, usted puede comunicarse con nosotros, no hay problema, pero si usted quiere mantener su anonimato, usted puede hacerlo si lo desea. Invierte con nosotros, usted gana con nosotros y nosotros no sabemos quién es usted. ¿Cuáles son las desventajas? No hay sistema de referido. No hay sistema de referido, es decir, usted no va a ganar un porcentaje por traer a otras personas. Hemos estado por esta, digamos, vía justamente para evitar esos problemas que conlleva, digamos, a desangrar lo que es el capital que ya se tiene y también evitar esos, digamos, abusos en cuanto a, digamos, coger dinero de la gente que está entrando. Entonces preferimos, digamos, curarnos en salud y no poner un sistema referido. Yo sé que el sistema referido es bueno, pues incentiva más la inversión. Sin embargo, preferimos mantenernos conservadores, pero mantener nuestra, digamos, inversión por más largo tiempo. No nos apalancamos. Es una desventaja también, pues el apalancamiento nos permite ganar mucho más en función de nuestra inversión. Pero como lo dijimos en las ventajas, eso es mucho peligro y preferimos mantenernos conservadores. Las ganancias son en función del mercado. Ese es un punto a tener en cuenta, pues las ganancias las va a dictaminar el mercado. En un mercado lateral se puede sacar beneficio. En un mercado bajista también, pero es muy poco. Entonces, en función del mercado se obtendrán los beneficios de la ganancia. Un punto muy importante que hay que tomar en cuenta es, si usted entra en un mercado bajista, que es el momento, usted va a tener mayor ganancia cuando, digamos, el mercado suba. Si usted entra cuando el mercado ya está arriba, es decir, cuando ya ha subido, los porcentajes de ganancia van a ser mucho más pequeños. Tome eso en cuenta, no piense que cuando entre en el mercado alcista va a ganar más. No, usted va a ganar más si entra ahora. Ahora que el mercado está bajista, justamente nosotros pondríamos a trabajar ese dinero de la mejor forma posible para generar el mayor beneficio posible. No espere el mercado alcista para entrar con nosotros. Recuerde, las personas que entren en un mercado alcista van a tener beneficios, sí, pero serán mucho menores que las personas que entren ahora en un mercado bajista. Otra desventaja, puede haber periodos largos con poca ganancia. Y esto, bien lo sabemos, que el mercado de las criptomonedas es un mercado muy volátil.
Pero también hay periodos donde el mercado es muy calmado, es decir, no se obtiene, digamos, grandes volatilidades y es por eso que es muy probable que los periodos puedan hacer algo largo en algún momento del año. Entonces, también a tomar en consideración. Y otra desventaja, que lo puse como desventaja, es que se maneja con el sistema de token NFT y se debe usar MetaMask. Yo sé que este sistema es nuevo para algunos, sin embargo, no es complicado, no es complicado. Simplemente es algo nuevo, pero no es complicado. Entonces, bueno, básicamente estas serían las ventajas y desventajas que tiene ClickWinner. Usted podrá sopesar en su balanza y ver si le conviene o no le conviene. No estamos aquí para convencer a nadie de entrar con nosotros. Simplemente le ofrecemos al público una opción para diversificar su portafolio en un negocio que es seguro, pues evitamos lo que es el apalancamiento del sistema referido y tampoco pagamos a los inversores viejos con los nuevos que están entrando. ClickWinner posee dos tokens, como le dije. Está el token CW100 que vale $100 y el token CW1000 que vale $1000. Se han hecho suministros de 1000 unidades por cada uno. Esto es para evitar, digamos, ese descontrol por el aumento excesivo de volumen en cuanto a las ganancias. Queremos mantenernos modestos, conservadores, pero que sea algo, digamos, estable en el tiempo. Y aquí están las opciones para aquellas personas que tengan un capital bajo o que quieran, digamos, ir con un capital mucho más alto. ¿Cómo invertir en ClickWinner? Bueno, básicamente hay cuatro pasos sencillos. Primeramente sería crear una cuenta MetaMask, agregar la red de Polygon, Matic y el token USDT a esa cuenta de MetaMask, agregar saldo a MetaMask desde su cuenta de su exchange y después comprar el token, ya sea CW100 o CW1000, en la plataforma Refinable, que es la que gestiona los tokens que nosotros hemos creado. Hemos escogido esta plataforma porque nos permite trabajar con la red de Matic Polygon y el token USDT de Matic Polygon, que es muy barato para las comisiones. Entonces, básicamente, esos serían los pasos que hay que dar para invertir con nosotros. No son muchos, la verdad, y prácticamente los tres primeros tienen que ver con MetaMask y es muy sencillo. Y ClickWinner le ofrece a usted una opción para diversificar su portafolio. Mis coordenadas están en la descripción en caso de que usted tenga duda. Y siempre el lema será para nosotros, es mejor poco pero seguro que mucho pero incierto. Entonces, con esto quiero despedirme de este video. Si tiene alguna duda o pregunta, igualmente la puede dejar en los comentarios si así se siente mejor. Y me despido y nos vemos en un próximo video.